Bienvenidos a nuestro tutorial para poder determinar varios valores de nuestra tabla de frecuencias. A continuación les vamos a explicar cómo podremos determinar cada valor. Necesitamos realizar el ejercicio para determinar los intervalos, los cuales nos proporcionan el ejercicio. Luego determinamos y contamos cada uno de los números que se encuentran dentro del intervalo. Estos se denominan tarjas. Luego colocamos la marca de clase que es determinada por X, Y de cada uno de nuestros intervalos. Luego determinamos NI, que es la frecuencia absoluta, que son los valores, la cantidad de valores que se encuentran en nuestras tarjas. La suma de todos estos valores es N total, que nos menciona el número total de los datos del ejercicio. A continuación tenemos la frecuencia absoluta acumulada, luego la frecuencia relativa, que al sumar esta frecuencia debe dar su sumatoria el valor de 1. A continuación, la frecuencia relativa en porcentaje, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa en porcentaje y la frecuencia relativa multiplicado por 360, que es un valor que nos sirve para realizar la gráfica circular. Con todos estos datos propuestos, vamos a realizar las gráficas correspondientes a histograma, gráfica circular, polígono, ojiva. También vamos a poder determinar la media, la mediana, la moda y también porcentiles, percentiles, cuartiles y deciles. A continuación, la explicación. Ahora vamos a crear nuestro histograma. Para ello vamos a utilizar la tabla de frecuencias que anteriormente utilizamos. Vamos a marcar la frecuencia sin marcar el encabezado y la sumatoria total. Vamos a ir a insertar, gráfico de columnas, escogemos y tenemos nuestro gráfico. Cabe recalcar que este gráfico es diferente al histograma. Pues porque el histograma, la única diferencia que tiene es que sus columnas son juntas, están pegadas. Entonces, vamos a marcar las columnas. Dentro de la columna, clic derecho, vamos a dar formato a serie de datos en la opción ancho del intervalo. Y vamos a borrar ese número y vamos a poner 0. Cerramos y tenemos nuestro histograma. Ahora vamos a cambiar estos números por la marca de clase. Vamos a activarlas, clic derecho, seleccionar datos. Como ustedes pueden ver, aquí están los valores que muestra el eje y los vamos a sustituir por la marca de clase. Hacemos clic en editar y seleccionamos la marca de clase. Ponemos aceptar. Aceptamos y podemos ver que los valores cambian. Ahora, si deseamos poner la rayita en el medio, vamos a hacer lo mismo. Activamos la celda, clic derecho, dar formato al eje. Buscamos la opción marca de graduación secundaria. Mire, marca de graduación secundaria. Damos clic y vamos a ponerla exterior. Cerramos y miren, apareció. Ahora vamos a cambiar el título de gráfico. Vamos a borrar y vamos a poner la palabra histograma. ¿no? Como ustedes pueden ver. Ahora, si nosotros deseamos cambiar el color, ya depende de cada uno de nosotros. Vamos a activar. Miren, clic derecho, relleno y vamos a escoger. Y tenemos
realizado nuestro histograma. Bienvenidos una vez más a un tutorial para poder realizar una gráfica circular con los datos correspondientes a la tabla de frecuencias. A continuación vamos a seleccionar los datos que nos servirán para realizar este gráfico circular. Seleccionamos los datos de la columna intervalos y también seleccionamos los datos de la columna de frecuencias mostrada en porcentaje. A continuación, damos clic en la cinta Insertar, luego nos dirigimos a la opción Gráfico Circular y damos clic en el gráfico circular 3D. Y así obtenemos ya la realización del gráfico circular o denominado pastel. Podemos personalizar estos datos yéndonos a la cinta de la parte superior, desplegamos y seleccionamos este tipo de gráfica, estilo 3. Y muy bien, podemos observar nuestro gráfico circular señalando los respectivos porcentajes en cada parte del gráfico que corresponden a la leyenda, que son los intervalos que hemos seleccionado. Si ustedes pueden observar, la gráfica circular está representando a los datos de intervalos y de la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Por ejemplo, el intervalo de 62 a 66 corresponde al 4% de la gráfica. Podemos personalizar el gráfico cambiando el título de gráfico, colocando gráfico circular. De esta manera habremos realizado el gráfico circular correspondiente a la tabla. Vamos a representar la ojiva de Galton. Para ello necesitamos dos datos importantes, que es la frecuencia acumulada absoluta y el límite inferior. Para ello vamos a seleccionar los datos y vamos a insertar nuestra gráfica. Vamos a editar los datos que se encuentran en el límite inferior. Aceptamos y de esta manera tenemos nuestra gráfica. Vamos a eliminar estos datos innecesarios y vamos a poner un título a nuestra gráfica. Nos dirigimos a presentación, título del gráfico, y nuestra gráfica se llama ojiva de Galton. Es importante también poner los nombres en las coordenadas, en la coordenada Y y la coordenada X. Vamos a seleccionar en presentación, rótulos del eje, título vertical primario, vamos a poner título girado. Este representa a la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a la coordenada X y vamos a cambiar de nombre. Vamos a presentación, rótulos del eje y nos dirigimos a título de eje horizontal. Este representa el límite inferior. De esta manera podemos realizar una ojiva de Galton con solamente los dos datos. Y aquí podemos ya ver representados estos dos datos en el eje de la Y y en el eje de la X. Bienvenidos a un tutorial para poder realizar el gráfico de polígono con los siguientes datos de la tabla de frecuencias. Para esto vamos a necesitar los siguientes datos. La marca de clase correspondiente a XY, que será el eje de las abscisas. Seleccionamos estos datos y los copiamos aparte. A continuación seleccionamos la frecuencia absoluta correspondiente a NI de nuestra tabla de frecuencias y la copiamos al lado de la anterior ya seleccionada. Como sabemos, el gráfico de polígono necesita estar cerrado tanto al inicio como al final, porque este es un gráfico geométrico que no tendría un punto donde cerrarse. Para esto le vamos a dar valores en el eje de las X
y en el eje de las Y le vamos a dar un valor 0 para que éste pueda cerrarse y cumpla la función de gráfico de polígono. Vamos a crear una celda, a insertar una celda más y vamos a colocar en la marca de clase según nuestro ancho de intervalo, que en este caso sería el número 59. Y en el eje de las Y sería 0. De igual manera, para terminar, sería el eje de las X 99 y en el eje de las Y 0. Estamos listos entonces para determinar nuestra gráfica de polígono. Recordemos que en este caso solo vamos a tomar los valores correspondientes a el eje de las Y, ya que nuestra gráfica está representada por estos valores y realiza el polígono correspondiente. Vamos hacia la cinta insertar, damos clic en gráfico lineal, y luego damos clic en gráfico lineal 2D. Y bien, tenemos ya lista nuestra gráfica de polígono, que no es más que un histograma, pero solamente representados sus puntos máximos. Como ustedes pueden notar, en la parte inferior en el eje de las abscisas se encuentra nuestro punto 0 que agregamos, de igual manera nuestro punto 0 que agregamos al final. Si ustedes pueden notar, nosotros solo hubiésemos tenido este punto y no el punto 0. Entonces la gráfica no estaba bien realizada. Vamos a personalizar esta gráfica y allí es donde vamos a utilizar todo lo correspondiente al eje de las X. Para esto, primero nos vamos hacia la cinta, personalizar y colocamos este valor. Pero necesitamos que nos den los valores en cada punto. Entonces volvemos a la cinta y nos ubicamos en este tipo de gráfico. Y así podemos mirar cómo se representan los números de la frecuencia absoluta. Para poder colocar en el eje de las X los datos correspondientes, seleccionamos la barra y damos clic en seleccionar datos. Creamos una nueva serie, la cual se va a llamar X, Y o marca de clase. Seleccionamos en el eje horizontal los datos correspondientes a la marca de clase y damos por aceptar. Y así nosotros nos damos cuenta que nuestra gráfica de polígono está representada ya por los valores de acuerdo a nuestra tabla de datos. Si deseamos personalizar o agrandar, simplemente de los extremos estiramos con clic sostenido. Y aquí de igual manera podemos modificar. Gráfico, polígono. Podemos hacer una personalización más específica yendo hacia la cinta diseño rápido y seleccionando esta opción de diseño 1. Aquí podemos ver eje de las X y acá la serie 1 que sería el eje de las Y que representa a la frecuencia absoluta. Y eso sería todo para realizar el gráfico de polígono. Aritmética ponderada utilizando los datos de la tabla de frecuencia que anteriormente ya utilizamos. Por eso en el enunciado hemos puesto XY por NI. Y vamos a multiplicar los datos. Igual, abrimos paréntesis,
marcamos la primera celda por la segunda celda, cerramos paréntesis y damos enter. Lo que vamos a hacer es simplemente arrastrar hasta llenar los datos. Ahora, tenemos que sumar todos los datos para poder sacar la media aritmética. Entonces, vamos a poner igual, suma, abrimos paréntesis, el primer número y simplemente arrastramos hasta el número que queremos llegar a sumar. Cerramos paréntesis y damos enter. Ahora, para poder sacar la media aritmética ponderada, debemos dividir este número por el número total de n. Entonces, vamos a poner x es igual. Y aquí vamos a poner 3753 dividido para 47, que es el total. Y finalmente damos enter. Como ustedes pueden ver, este es el valor de nuestra media aritmética ponderada. Bienvenidos al tutorial para poder obtener el dato moda. Para obtener el dato moda de nuestra tabla de frecuencias, lo que realizamos es lo siguiente. Nos ubicamos en una celda vacía en donde vamos a representar dicho valor. A continuación, damos clic en la cinta Fórmulas y podemos observar que se despliega una serie de fórmulas. Vamos hacia la opción Más funciones, Estadísticas, y allí encontramos un sinfín de funciones estadísticas. Nos ubicamos en la función que diga moda. Moda 1 o moda varios nos puede servir. Recordemos que la moda significa el número de datos, el dato que más se repite. Entonces vamos a seleccionar en nuestra frecuencia absoluta. Seleccionamos los datos de la columna frecuencia absoluta y damos clic en Enter. Y así ya determinamos nuestro valor de la moda. Quiere decir que el número 7 es el que se repite más veces en la columna de frecuencia absoluta. Bienvenidos a nuestro tutorial para determinar la mediana dentro de nuestra tabla de frecuencias. Para esto nosotros nos vamos a hacer válido de ayudar de las fórmulas presentadas en Excel sobre estadística. Entonces lo que realizamos es colocarnos en una celda vacía, escribimos igual y empezamos a escribir mediana. Y podemos observar que las usadas recientemente está mediana, media acotada, media armo, media geo, mediana o mes. Damos clic en mediana e insertamos los datos correspondientes de la columna de frecuencia absoluta acumulada. Seleccionamos estos datos y damos clic en Enter. Y así obtenemos el valor, el dato de la mediana correspondiente a la tabla de frecuencias. Recordemos que la mediana significa el dato que se encuentra en la mitad o en el centro de todos los datos obtenidos. A continuación, vamos a observar la fórmula para sacar los cuartiles Q1, Q2, Q3, teniendo en cuenta que estos se dividen en 3 espacios y para su fórmula vamos a aplicar 4 números. A continuación, vamos a observar lo que es la tabla de frecuencia, en donde también podremos observar la media, la moda y la media aritmética. Para esto vamos a sacar nuestros datos, vamos a sacar Q1, que sería el límite inferior 71.5,
vamos a encontrar la relación de las líneas de J, que es N4. Le vamos a poner 47, que es el número total en la variable. Y vamos a dividir para los 4 cuartiles y me saldría 11,75. Nuestro siguiente valor está representado por la frecuencia acumulada, que tiene el valor de 6, como podemos observar aquí. Y NJ, que representa la frecuencia absoluta de la línea de J, está representado por 8. CJ se mantiene en Q2, Q3 con su numeral 5. Nuestra fórmula es Q1 es igual al límite inferior más N sobre los 4 cuartiles menos la frecuencia absoluta de las líneas de J sobre la frecuencia acumulada. Esto vamos a multiplicar por el ancho del intervalo, que representa 5. A continuación reemplazamos los valores de Q1 y esta sería nuestra respuesta. Para el cuartil número 2 y cuartil número 3, lo único que varía aquí en la fórmula es cambiando, ya sea por el cuartil número 2, que sería 2n sobre los 4 cuartiles, o de igual manera el Q3. Estos son los datos que variarían y se mantendría el ancho del intervalo, teniendo en cuenta que estos datos son los que van a variar para los cuartiles Q2 y Q3. Bienvenidos una vez más a un tutorial para poder determinar los deciles dentro de nuestra tabla de frecuencia. Los deciles son valores de la variable que dividen a la distribución en 10 partes iguales. Para esto vamos a presentar a continuación la fórmula que nos indica cómo poder realizar este procedimiento. En esta fórmula nos menciona varios datos que vamos a sacar a continuación. El límite inferior, 2n sobre 10, que significa 2, porque es el decil 2, multiplicado por n, que es el número de datos, dividido para 10, porque estamos determinando deciles, menos la frecuencia absoluta sobre en la línea de las j o nj y por el ancho del intervalo. Determinamos entonces los datos. Para 2n sobre 10 multiplicamos 2 por número de datos dividido para 10. Y nuestro valor es 9.4, entonces nos ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada y el valor que le contiene 9.4 es 14. Quiere decir que esta columna es la determinada línea de las jotas para encontrar D2. El límite inferior entonces sería 71,5. La frecuencia absoluta sería 14. El NJ o línea de las J sería 8 y el ancho de intervalo sería 5. Ahora procedemos a realizar el cálculo reemplazando esos datos. Igual límite inferior más, vamos a abrir 4 paréntesis porque son los que utilizaremos para completar esta fórmula. Damos clic en 2, el resultado de 2n sobre 10 menos la frecuencia absoluta y cerramos el paréntesis y todo esto dividimos para el NJ. Cerramos otro paréntesis y multiplicamos por el ancho del intervalo. Cerramos un paréntesis y cerramos el último paréntesis. Y damos clic en Enter. Y estaría entonces nuestro decil correspondiente al decil 2.
Bienvenidos a nuestro tutorial para poder determinar los centiles o también conocidos con el nombre de percentiles. Estos determinan la distribución de frecuencias en 100 partes iguales. Y para esto vamos a determinar observando la fórmula dispuesta para este valor. Podemos observar allí que los percentiles se calculan de esta fórmula, con el límite inferior más un dato muy importante que es el número de percentil, que sería 50, por el número de datos, que sería 47, dividido para 100, que es lo que indica la distribución en percentiles o centiles. Esto menos la frecuencia absoluta sobre n de j por cj, que es el ancho de intervalo. Procedemos entonces a calcular el valor 50 n por 100. Este valor corresponde a igual 50 por el número de datos dividido para 100. El valor que nos proporciona es 23,5. El valor que le corresponde o que le contiene 23,5 es en la frecuencia absoluta acumulada el número 30. Entonces, esta fila se corresponde a línea de las jotas de los percentiles número 50. Entonces, colocamos el límite inferior, que sería 76,5. La frecuencia absoluta, que sería 14. El NJ, que sería 16. Y el ancho del intervalo, que sería 5. Muy bien, entonces ahora sí vamos a determinar el valor del percentil 50. Igual el límite inferior más, abro 4 paréntesis y coloco el valor de 50n dividido para 100 menos la frecuencia absoluta. Cerramos un paréntesis dividido para el NJ, que es la línea de las jotas. Cerramos otro paréntesis y multiplicamos por el ancho del intervalo. Cerramos un paréntesis y cerramos el último. Damos clic Enter y tenemos ya nuestro valor correspondiente al percentil 50 de la tabla de frecuencias que se mostró a continuación. Espero que les haya gustado. Les agradezco.